Yo le invito para que vaya por favor a Mateo capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Pero antes de leer, empecemos a contextualizarnos. Les decía primero que este es nuestro primer servicio de familia para los que apenas están aterrizando a la IBRE, los que de pronto no conozcan este hábito o costumbre que tenemos como iglesia. Desde que comenzó la IBRE en el mes de enero del año 2012, desde el primer servicio de la iglesia IBRE, Iglesia Bautista Roca Eterna, esta iglesia una vez al mes hace una pausa en todas las series, en todo lo que se está enseñando, y damos un sermón solamente enfocado a la familia, pareja, padres, hijos. La Iglesia Bautista Roca Eterna está fundada sobre dos columnas muy importantes que Dios nos reveló a mi esposa y a mí en el momento en que le dijimos sí al Señor cuando nos llamó a abrir una obra, y es la gran columna de la familia. La familia es algo muy importante para nuestra iglesia. Por esa razón tenemos que entender que toda persona que hace parte de la IBRE tiene que tener un sentido de familia, que cuando tú llegues te sientas en casa, te sientas en familia. Muchas personas lo dicen, muchas personas me lo dicen, pero si usted no lo ha sentido, venga a mí, porque en algo estamos fallando. Dígame, no, pastor, yo no me siento en familia. Gracias, hermano, porque seguramente estamos fallando en algo, porque la IBRE es un lugar donde queremos que la familia sea importante, y a través de la familia, que es el sistema, en psicología se llama enfoque sistémico, tú logras desarrollar y trabajar de manera integral en cada una de las personas que Dios trae. En mi Biblia hay un título. ¿Cuál es el suyo? Genealogía. Y yo creo que a partir de allí empezamos a pedirle al Señor que nos revele su palabra. Seguiré repitiendo lo mismo, hermano. Usted no ha venido a una conferencia, usted no ha venido a escuchar al pastor, usted no ha venido a escuchar una palabra de motivación. A eso no venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia a pedirle al Señor que se revele a nuestro corazón, amén. Que cumpla el propósito de su palabra de penetrarnos, cortarnos y arrancar ese veneno, ese tumor espiritual que no nos permite avanzar hacia la madurez en Cristo, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hemos venido o venimos a la iglesia es precisamente a pedirle a Dios revelación, que nos transforme, que cambie nuestro corazón. Así que de la manera que usted se sienta cada domingo en la iglesia y con esa actitud, así mismo usted va a cerrar las puertas de bendición y de transformación a su vida. Porque en algunos casos hemos pasado tantos años en la iglesia que lastimosamente se nos convierte la iglesia en un ritual, en un domingo más. Ya estoy acostumbrado, pues ya cuando se queda en la casa usted se siente como raro. Pero no podemos permitir que eso nos pase. Cada domingo es una nueva puerta, una nueva oportunidad. Es preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que cambie, Señor? ¿Qué hay en mí que no te honra, que no te agrada? ¿Qué hay en mí que no te adora, Señor? Esa es la actitud correcta cuando usted se sienta a escuchar un servicio en la iglesia. ¿Amén? Genealogía. Aprenda esa palabra. Repita esa palabra. Genealogía. Hermanos, si hay algo que no nos gustaría que nos pusieran a leer en los devocionales, son las genealogías. Hay aproximadamente 25 genealogías en la Biblia. Cuando yo tuve la bendición de empezarme a leer toda la Biblia desde Génesis
hasta Apocalipsis, hay un material, hay una Biblia que se llama Biblia en un año. ¿La conocen? Si usted quiere proponerse a leerse la Biblia completa en CLC, usted encuentra una Biblia que se llama Leer la Biblia en un año. Ahora, se necesita mucha disciplina, porque él te da una lectura diaria, no es cortica. Si usted está acostumbrado o acostumbrada solamente a darle a Dios en la mañana, solamente 3 minutos, 5 minuticos, pues usted no va a poder leer esa Biblia. Porque es una Biblia que necesita un tiempo considerable para poderla leer, reflexionar, meditar, porque te pone un pasaje del Antiguo Testamento, te pone un pasaje del Nuevo, un salmo. Y cuando yo hice ese ejercicio hace muchos años, llega uno al libro de Números, que por eso se llama Números, y ese libro comienza que el papá del hijo, del hijo, y del hijo, y del hijo, y de yo no sé qué, y que de la tribu, y ta. Y uno lee, y uno dice, Señor, y estaba esperando que me hablaras. Entonces surge una pregunta que tiene que tener mucho cuidado. Escuchen, ¿la Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios? Muchas iglesias, teólogos, se diferencian a través de esa pregunta. La teología liberal, la teología progresista, que le ha hecho tanto daño a nuestras iglesias, porque cuando en sus buenas intenciones la teología liberal abre una puerta para llegar al extremo de creer y permitir que Dios dice que todo es permitido, no. Y que la Biblia hay que leerla a la luz de los nuevos avances, no. Y es la teología liberal la que dice que no, la Biblia solamente contiene la palabra de Dios. No. Para que usted se ubique y sepa en qué iglesia está, nosotros, los bautistas, creemos profundamente que la Biblia, cada letra, cada palabra que está en la Biblia fue puesta por el Espíritu Santo de Dios. Y esta palabra completica con cada coma, cada tilde, es la palabra inspirada de Dios. Y eso es muy importante saberlo, porque de esa manera nos ubicamos en un contexto. Cuando estamos escuchando o leyendo libros por allí, tienes que saber a quién lees, a quién escuchas. Porque nosotros somos hijos de nuestra teología. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, si la Biblia en segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es ¿qué? Entonces, cuando usted lea que la tribu, que yo no sé qué, eso también tiene un propósito de Dios. Si el Espíritu Santo la dejó allí, escrita, es porque a través de eso también va a hablar a nuestro corazón. Amén. Yo lo creo. Y esa es la razón por la cual las genealogías fueron puestas. Usted lo va a descubrir hoy. Usted ahora seguramente cuando se anime a leer las genealogías o cuando en su devocional le toque la parte de las genealogías, usted va a entender que esas genealogías tienen un propósito. Y espero que usted hoy lo vaya a entender. Amén. Lea conmigo versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué para Dios es tan importante dejarnos y hacernos entender las genealogías? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué las dejó escritas? ¿Por qué lo único que provoca es aburrimiento? No, Señor, yo quiero acción. A mí que me interesa que yo no sé quién, que yo no sé cuánto, que ta. Pero hermanos, hoy usted va a darse cuenta
la revelación tan profunda que hay a través de las genealogías. Libro de la genealogía ¿de quién? Hijo de David, hijo de Abraham. Mira lo hermoso que el Señor salta hacia el pasado. Jesucristo, hijo de quién? De David, pero entre David y Jesús, ¿cuántas genealogías y generaciones hubo? Y luego salta de David a Abraham. Y de Abraham a David, ¿cuántas generaciones hubo? Y eso es lo que él va a relatar. Versículo 2. Abraham engendró ¿a quién? Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá. Y a sus hermanos, las 12 tribus, ¿recuerdan? Versículo 3. Judá, o sea que Jesús, la genealogía de Jesús, la voluntad mesiánica de Dios, ¿viene de quién? De la línea de Judá. Por eso a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. El Mesías fue engendrado en el seno de la tribu de Judá. De Judá, hijo de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de... ¿Quiénes de ustedes han leído, los que son buenos lectores y han pasado años leyendo la Biblia, siempre, especialmente en el Antiguo Testamento, siempre hay una referencia al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob? ¿Por qué? Tranquilo. Ya le voy a decir por qué. Pero ¿por qué para Dios es tan importante que entendamos cuál es la raíz, cuál es el principio, de dónde venimos? Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrón, Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí fue el padre de David. ¿Ves? La genealogía, la línea genealógica de Jesucristo. ¿De dónde vino nuestro Salvador y por qué es tan importante? A los jóvenes que seguramente tendrán en su corazón tener hijos, y si no, después de este culto, el Señor les pondrá eso en el corazón. Y los que hemos tenido hijos o quieren tener más hijos, ahí está una lista de nombres. Les recomiendo Salmón, es bíblico. Usted le puede colocar Salmoncito. Pero ahí hay una lista de nombres. Todo el tiempo. Las iglesias están llenas ¿de qué? De David, de Manueles, de Samueles. Pues seamos creativos. Ya no más. Ay, no, Fernando tan bíblico, Fernando colocándole al hijo de Manuel. Ay, no. Hermano, ¿y qué pasó con la genealogía? ¿Dónde está Manuel? A ver, yo lo veo. Manuel tiene cara como de Fares, como de... Imagínate ese nombre tan poderoso, Fares. Uf, mejor dicho. Ese nombre da miedo. Sigamos leyendo, versículo 6. Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Versículo 7. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías.
Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. ¡Qué interesante! Aparte de la revelación que vamos a tener hoy de las genealogías en la Biblia, hay un dato interesantísimo en esta genealogía, y es que nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe está arraigada a una historia documentada. ¿Me está entendiendo? Y eso es muy poderoso, porque los grandes libros religiosos de las grandes religiones, como por ejemplo el libro, no, el de los hindúes, se me fue. No, ese no es el de los hindúes. Los Vedas, gracias. Los Vedas, dicho por los hindúes mismos, son mantras, es el libro guía espiritual de ellos. Ese libro no se sabe ni quién los escribió, ni en qué épocas que se escribieron. No se sabe ni siquiera cuándo aparecieron, pero ellos lo siguen. Eso ya deja unos elementos bastante sospechosos. Pero si tú te das cuenta, la Biblia no fue construida así. El Corán fue escrito por Mahoma. Y cuando tú lees el Corán, la primera página cuenta que Mahoma estaba allá en la mezquita, donde es la mezquita de Omar hoy en día, y que hay un árbol. Y entonces se le apareció a Alá, y Alá le dijo, escribe. Y el Corán solamente lo escribió ¿quién? Mahoma. Así fue escrito el Corán. El libro Mormón, ese sí que es bueno. Ese parece a esas series de ciencia ficción de Disney, literal, no es chiste. Y tú lees en el Mormón, en el libro Mormón al inicio, que yo no sé quién, y que dos ángeles y que estaban enterrados, y entonces desenterró el Corán, y entonces el Corán estaba enterrado en Estados Unidos y lo desenterró, y entonces bueno, como para resumirles la historia, ¿no? Hermanos, la Biblia no fue escrita así. La Biblia fue escrita pegada a la historia, de la experiencia de hombres en relación con Dios. Y esto es muy revelador, porque nos muestra y nos enseña que nuestro Señor Jesucristo no salió así. ¡Ay, yo soy el Mesías! ¡Crean en mí! No. Conocemos las raíces de nuestra fe, de dónde venimos, de dónde viene el Salvador. Nuestra fe es una fe histórica. Es una fe fundada, no es ciega. Mire, tan interesante que aún el versículo 11 dice que estos padres en la genealogía de Jesús estuvieron en el tiempo de la deportación en Babilonia, año 500, cuando Israel fue secuestrado y fue llevado a Babilonia. Sigue el versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. ¿Quieren más nombres para sus hijos? 14. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob, escuche bien, Jacob engendró ¿a quién? A José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, si es su Biblia, subraye la palabra generaciones, porque es la palabra clave fundamental que vamos a utilizar hoy, y si no alcanzamos a ver todo hoy, lo dejaremos para dentro de un mes. La palabra clave se llama generaciones. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Después de David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Ay, no, qué coincidencia. No. En Dios no hay coincidencias.
La historia bíblica es una historia, una obra de arquitectura impresionante, cada pieza en su lugar. Y Dios, el gran arquitecto. Qué interesante, hermano. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre amado, aquí estamos una vez más, Señor, con el corazón dispuesto para poder seguir entendiendo tu propósito y tu obra en nuestra vida mientras haya oxígeno en nuestros pulmones. Tener la bendición, Señor, de conocer tu voluntad y ser dirigidos y guiados por tu providencia en medio de nuestras decisiones, en medio de cada una de las situaciones que podamos enfrentar en esta vida. Padre, cumple el propósito de tu palabra, que es una espada de dos filos que penetra y corta aquello, Señor, que no está bien en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Sabemos que duele, Señor, pero no existe otra manera de sanarnos. No existe otra manera de transformarnos. Por eso, Señor, venimos a ti para pedirte que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para poder conocer cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta para nuestra vida, Señor. Por favor, Dios, ilumina tu palabra. Déjanos ver la luz de tu palabra en nuestra vida para que ésta pueda alumbrar nuestro camino, Señor, y así poder seguir entendiendo hacia dónde debemos ir, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, les dije que tenían que aprenderse una palabra y es generaciones. Y aquí quise titular este servicio el legado generacional. Legado generacional. Repita conmigo, legado generacional. Y mi propósito en esta hora, en este servicio, es que usted salga de aquí, de este auditorio, que cuando usted salga por esa puerta, usted pueda, a través de la obra del Espíritu Santo, ser consciente y entender la responsabilidad tan grande que usted tiene, sin importar su edad, si está casado o no, la responsabilidad que tienes del legado generacional. Hermanos, esto me ha tenido de verdad muy conmovido. Nunca en mis más de 25 años de creyente había entendido esta gran responsabilidad. ¿Por qué razón dejó escritas las genealogías en la Biblia? Hay 25 listas genealógicas principales abarcando desde Adán hasta figuras del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de estas listas? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe por qué? Lea conmigo. Hay un plan y propósito de Dios en cada generación. Repita eso. Hay un plan. Hay un propósito de Dios para cada generación. ¿Por qué hablamos de legado? Porque legado es una palabra que tiene un sinónimo que es herencia. Repita eso. Herencia. El legado es la herencia. Por esa razón, acá vemos dos manos. Vemos a alguien entregando la bandera, entregando, dándole a la siguiente generación un legado, una herencia. ¿Está conmigo, hermanos? ¿O ya cayeron en los brazos de Morfeo? Hay un plan, hay un propósito de Dios con cada generación. En amarillo dice entregar la bandera, dejar el legado a la siguiente generación. Ahora, ¿por qué para Dios esto es indispensable? Escuchen, indispensable, necesario, urgente.
¿Por qué? ¿Para qué? Y viene una pregunta, ¿cuál es la herencia que tú vas a qué? A dejar. Hermano, hermana, perdóneme lo que le voy a decir. Por favor, no se vaya a enojar conmigo. Enójese con el Señor. No conmigo. Porque lo que le voy a decir no es mi opinión. Es lo que vemos en la Escritura y en su palabra. Pero, hermano, hermana, si usted cree que la herencia más grande y el legado más grande para sus hijos es dejarles una casa, un carro, una profesión, hermano, déjeme decirle que has fracasado como padre delante de Dios. Eso es algo que simplemente como padres tenemos que hacer. Amén. En ningún momento estamos diciendo que no trabajes por darle mejores oportunidades a tus hijos. No estamos diciendo que no trabajes para darle una buena profesión a tus hijos. Una casa, un carro, qué sé yo. Aunque algunos expertos en el área financiera recomiendan que no les dejes nada. Después discutimos por qué. Porque todo lo que usted trabajó en la vida, pues disfrútelo usted, se va a morir. Los hijos tienen que sacar adelante con las bases que usted le ha enseñado. Sin embargo, podemos dejarle alguito. En fin, son sus hijos, es su problema, usted verá. Solamente que si usted cree que la razón fundamental de la palabra de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida es dejarles una casa, dejarles una empresa, dejarles lo que quieras, dizque como herencia, hermano, perdiste, sacaste uno en esta vida y has fracasado como papá y como mamá. Y no hay que ir muy lejos para entender que esto que estoy diciendo es bíblico. ¿Sabe por qué? Porque adivine qué, todo lo que usted haga aquí y todo lo que usted trabaje aquí es temporal, es pasajero. Y lo peor de todo es que no existe absolutamente ninguna evidencia de que una casa va a convertir a un hijo a Cristo. Ni un vehículo, ni una profesión. Nada de eso impactará la fe de nuestros hijos para que tengan vida eterna. Si usted no se preocupa cada día para que sus hijos te acompañen a la vida eterna y al cielo, hermano, perdóneme, pero usted está despistado. Usted no ha entendido la voluntad de Dios. Usted no ha entendido. Usted todavía está en kinder en su fe. Usted no ha entendido la fe, no ha entendido el evangelio. Por eso se llama legado generacional. Ahora, si usted se da cuenta en la genealogía de Jesús, estos hombres piadosos se tomaron esa verdad en serio y pasaron la siguiente generación hasta que llegara el Mesías. Si uno de ellos no hubiese engendrado, el Mesías no hubiera venido. ¿Ya entendió por qué están escritas aquí? Es una cosa, yo no sé, hermanos, pero yo estoy asombrado de esa revelación tan impresionante, pero al mismo tiempo ese desafío y esa responsabilidad que tenemos como padres. Porque hoy le vamos a decir a los jóvenes de la iglesia que es responsabilidad generacional tener hijos. Y hoy les voy a decir por qué. ¿Es pecado no tenerlos?
no. ¿Me está escuchando? No se vaya con ideas que yo no he dicho. ¿Estamos pecando si no tenemos hijos? No. Pero sí es responsabilidad de un creyente fundado en la cruz y en la palabra traer hijos a este mundo. Y se lo voy a decir por qué. Eso espero, que me alcance el tiempo. Hechos 13, versículo 36. Si usted está en Mateo, solamente cuente 3, 4 libros adelante. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y llegas a Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Repita conmigo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y llega a Hechos. De una vez se las canto. A mí me hacen abuelo. Porque bastante me he tenido que aguantarlos a ustedes de los 13, 14 años. Bastante hemos invertido en ustedes para que me salgan no, señor. A mí me hacen abuelo. Espiritual, pero abuelo. Hechos capítulo 13. Versículo 36. Porque a la verdad David, ¿están conmigo? A la iglesia venimos a leer la Biblia, amén. Así que saque su Biblia, si no tiene, hágale ahí el chancuco al hermano de al lado, pero lea conmigo. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia, ¿qué? Generación según la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La vida de David tenía sentido cuando él sirvió a su generación de acuerdo a la voluntad de ¿quién? Yo le hago una pregunta. ¿En qué momento dice aquí David el rey, el que construyó castillos, el que amontonó bienes? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que la herencia de David fue esa? Si de David fue que salió el Mesías de la tribu de Judá. Miren lo tremendo. Vuelva a leer, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¡Wow! Yo espero que usted esté conectado con la palabra y con el Señor en esta hora, y no esté como Homero Simpson, con los ojos abiertos viendo al pastor, pero con la cabeza allá afuera en el problema, en la situación a resolver. No. Tranquilos, Dios se encarga. Dele adoración absoluta a Dios en estos minutos y escuche lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy como familia. Durmió con sus padres. ¿Por qué para Dios es tan importante hablar de nuestras generaciones pasadas y de nuestras generaciones ¿qué? Futuras? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos tiene en este momento. Génesis capítulo 3. Busque por favor en la Biblia. Génesis capítulo 3. Vámonos al principio. Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Dios mío, ¿ya es esa hora? ¿Me quedan 20 minutos apenas? No, estoy leyendo más, me queda 1 hora y 40 minutos. Bueno, ok. Pero si estuvieran viendo una serie de Netflix, ahí sí. Bueno, vamos a aprovechar esos 20 minutos. Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Ahora, ¿cuál es el contexto? Lea el título del capítulo 3, la desobediencia del hombre. Ya aquí Adán y Eva habían comido del fruto prohibido y ya había entrado el pecado, ¿ok?
el contexto es muy importante. Y ya ellos se habían escondido porque vino Dios en ese momento. Versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo una simple pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Dónde estás? Ayer inauguramos oficialmente el Ministerio de Jóvenes Impacto. Y fue precisamente con esa pregunta. ¿Dónde estás? Pero en esta ocasión tiene una aplicación y un contexto totalmente, ¿qué? Diferente. Y la pregunta es para los padres que sí dicen llamar cristianos. Y la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque la pregunta que le hizo a Dios a Adán no era una pregunta física ni geográfica. Porque si fuera así, Adán, ¿qué le hubiera dicho? Pues no me ves, tú todo lo sabes. No era una pregunta física ni geográfica. Era una pregunta más profunda de lo que creemos. Y es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde estás en relación conmigo en este momento? ¿Por qué ya no estás cerca? ¿Por qué se cortó la luz? ¿Cómo estamos tú y yo? Esa es la pregunta que le hace Dios a Adán. ¿Dónde estás? Hermanos, y es la pregunta que Dios sigue haciéndonos como padres. ¿Dónde estás? ¿Trabajando, trabajando y trabajando? ¿Y dónde está el legado generacional? ¿Dónde está tu responsabilidad delante del Señor en un mundo que solamente nos da unos pocos años y un día tendremos que ir a dar cuentas? Y todo lo que trabajaste, luchaste, y si quieres seguir haciéndolo, hágalo. Pero todo eso, un día, no dentro de mucho, tranquilo, deje que pasen 50, 60 años y un día eso que usted tiene lo tendrá otro. Ya. Y se acabó. Eso que construiste, que te enfermó, que estalló tus emociones, que te llevó a un estrés, eso será algo que un día ya no tendrás. Porque los faraones estaban totalmente equivocados. Así ordenes que te entierren con la tarjeta de ahorro débito de Bancolombia. Le aseguro que esa no va a pasar a la eternidad, porque es temporal, porque es efímero. El mundo y el diablo nos tiene totalmente engañados, ciegos frente a la eternidad, a lo eterno, al impacto espiritual que podemos nosotros tener con nuestras próximas generaciones. Esto es increíble. ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde estás en relación con la responsabilidad que tenemos del legado generacional? Tal vez usted sea como yo, que no tuvimos ese legado, que tuvimos la misericordia que Dios se encontrara con nosotros y no tuvimos que nos enseñaran la fe desde pequeños, que oraran y pusieran sus manos sobre nosotros. Pero también hay personas aquí que son la segunda generación o tercera generación de creyentes. Ve que no es un libro escrito solamente porque a Dios se le ocurrió colocar las generaciones allí. Hay una revelación profunda. ¿Quién te heredó la fe? ¿Quién se tomó el trabajo de pelar rodilla por tu vida? Y si no tuviste eso, ahora tú tienes esa responsabilidad.
Y esto es tan tremendo, hermanos, que el alcance de nuestra influencia puede llegar a marcar hasta la 7ª generación. Y esto que le estoy diciendo es científico. Ahora lo vamos a ver. Los que se queden después de la 1 lo ven. Os jodí. Madre, que no se quede después de la 1, ¿dónde está llorando? No me le dé champú, no me le venda. Hermanos, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde está el legado que vas a dejar? ¿Dónde está la herencia de fe que vas a dejar en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos? Estamos despistados. Satanás nos tiene bailando al son de la flauta de este mundo. Y nos levantamos cada mañana creyendo que la vida es proveer, es traer dinero. Hágalo sin dañar el orden de las prioridades de Dios. ¿Me está entendiendo? No le estoy diciendo que no lo haga, hágalo. Pero no dañe el diseño de las prioridades de Dios. No se venda por un plato de lentejas. Dese cuenta que Dios te va a pedir cuentas por la generación que viene. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué estoy predicando esto? Porque muchas iglesias se están muriendo. ¿Sabe por qué? O porque no les enseñaron, o porque simplemente no asumieron la responsabilidad de entregarle la bandera de la fe a la siguiente generación. Este sermón fue inspirado por 2 situaciones. Primero, una prédica del pastor donde mi hija se congrega en Estados Unidos y me dejó tan conmovido y reflexivo. Y lo segundo, que desde hace 3 meses, junto con el hermano Javier, hemos estado haciendo una caracterización de las iglesias bautistas en Cali. Y de 16 iglesias bautistas, solamente 7 tienen ministerio de jóvenes. Y de esas 7, solamente 4 tienen más de 20 jóvenes. El resto tienen 2, tienen 5. Hermanos, la iglesia se va a morir. Y si a usted eso no lo conmueve, no sé qué le va a conmover. Y se va a morir porque simplemente no hemos tomado en serio la tarea que muchos se tomaron y por eso nosotros creemos hoy. Porque la generación anterior a la nuestra, la que se está muriendo y la que ya se murió ya no está, sembraron el evangelio para que usted hoy y yo estuviéramos escuchando el evangelio. Y ahora nos quedamos de brazos cruzados, viviendo con todo lo que este mundo nos ofrece, sin pensar ni siquiera en que Satanás se está enfrentando a nosotros y un día se tendrá que enfrentar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso hoy le digo a los jóvenes, tengan hijos, porque es la única manera que Dios va a continuar su legado en este mundo. Porque solamente teniendo hijos y enseñándoles la fe con ejemplo,
Vamos a hacer que el Evangelio continúe impactando la siguiente generación. Que este mundo, ¿qué voy a traer un hijo a este mundo? Cada vez más. Hermano, yo llevo escuchando eso desde que tengo 5 años. Y entonces, ¿qué van a comer? Tranquilos, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, ¿sabe por qué esta iglesia invierte tanto en los jóvenes? Porque ellos van a ser los líderes de esta iglesia en 5 o 10 años. Y cuando yo ya no esté, y usted ya no esté, ellos seguirán con la bandera de la fe. ¿Me está entendiendo? ¿Ya está entendiendo qué es el legado generacional? Y cómo Satanás nos tiene enredados en nuestros negocios. ¿Por qué nos da miedo hoy? ¿Y sabe qué ha hecho Satanás? Satanás ha cumplido su propósito. Usted sabe que el índice de natalidad ha disminuido terriblemente. Si usted no escucha noticias, escúchelas. En Colombia, colegios públicos se están cerrando porque ya no hay niños. Ya no hay niños. Qué cosa tan impresionante, cómo hemos perdido terreno y hemos dejado que Satanás nos permee. Se dice que en Colombia, ahí tengo el dato, el promedio de niños nacidos solamente es de 1. Y se dice que para poder mantener la población estable, si 2 tienen que tener, para poder seguir con la generación, una pareja debe tener mínimo ¿cuántos hijos? 2, para poder que la población continúe. Pero están teniendo 1, se mueren 2 y queda 1. ¡Wow! ¿Dónde estás? Así que el lunes me hacen el favor y me botan todos los métodos anticonceptivos. Solamente le quiero decir algo. Solamente le quiero decir algo. Y es que esa es su responsabilidad. A mí no me... Pastor, usted me dijo que tuviera un hijo, tenga aquí, que yo no tengo que... No. Usted responde. Necesito un mercado aquí. Si no lo demando, pastor, en mi bienestar familiar. Hermanos, ¿cómo es posible que estemos perdiendo tanto terreno? ¿Cómo es posible que las iglesias les cueste tanto trabajar porque no hay recursos, porque hay una ambición profunda en el corazón del hombre que Dios les provee y ni siquiera dan el diezmo, que es lo más mínimo, para que la iglesia pueda trabajar en la siguiente generación? Nadie se va a robar su dinero. El dinero de esta iglesia va a una cuenta que tiene un NIC y no se puede sacar de allí si no tiene una justificación contable. La DIAN está encima de nosotros, el Ministerio del Interior. Tenemos que, cada sobre que se me olvidó enviarles el video ayer. Estamos teniendo problemas porque cuando ustedes llenan el sobre, no lo llenan de manera correcta. Y resulta que necesitamos esos datos porque la DIAN nos pide eso. Yo sé que muchos en su corazón dicen, no, yo doy para el Señor, amén. Pero tiene que entender
que la DIAN tiene que ver que esa persona que donó existe y que tiene un teléfono y que tiene un número de cédula de identificación. Porque la DIAN y el Ministerio de Interior puede al azar coger cualquiera de esos números, llamarlo y preguntarle si es verdad que usted está donando a la iglesia. Nosotros estamos sometidos a eso, a un sistema de control, aparte del control interno que tenemos. Entonces, no nos damos cuenta la magnitud del legado generacional que tenemos. Porque yo, con mi esposa, y esto fue innegociable, me he dedicado todos estos años no a darle a mis hijas ni la mejor educación, ni las mejores cosas, sino a heredarles la fe, porque donde yo falle allí, fallé como papá. Fallamos. Hemos fallado como padres delante de Dios. Y tranquilo, hermano, todavía hay tiempo. Hoy es la oportunidad para empezar esa tarea en tu casa, con tus hijos, con tus nietos. ¿Dónde estás? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están sus prioridades? Miren, hermanos, que esto no es una opinión del pastor. Lea conmigo Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas. ¿Cuáles cosas? No tenemos tiempo, pero lea Mateo 6 en su casa. Jesús, antes de decir esto, está hablando del afán y la ansiedad. Y está hablando de las 3 necesidades básicas que tiene el ser humano. Mira los lirios del campo, ni aun Salomón se vistió como ellos. Pues mi Padre te los dará. Mira las aves del campo, Dios las alimenta. Segunda necesidad, abrigo, comida. Y luego termina diciendo, busquen primeramente. ¿Qué es primeramente? Prioridad. El reino de Dios, la voluntad de Dios. Y esas cosas que acabo de mencionar vendrán como ¿qué? Como añadidura. Trabajen, tengan manos laboriosas. Dios se encargará de proveernos. Pero dedícate a los discípulos que Dios te entregó, que se llaman hijos. Ayer teníamos reunión de equipo ministerial y yo les decía, bueno, si no les decía, lo pensaba. No la pierde, pero la empata, ¿sí o no? No me importa si nadie se mueve, pero yo sí voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para poder dejar un legado en los jóvenes de esta iglesia. ¿Me está entendiendo la responsabilidad que tenemos? Juan capítulo 6:26, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro estará. Y Él no está diciendo que usted no trabaje, no está diciendo que no busque mejores oportunidades. Está hablando de prioridades. Si el trabajo, si buscar dinero se volvió una prioridad y dejó a Dios y su propósito en segundo o tercer lugar, ahí estás equivocado. Ahí vas a fracasar. No es responsabilidad del pastor y de la iglesia tus hijos, ni la fe de tus hijos. Este año la oración va a cambiar y va a haber una vez al mes oración por los hijos. Vamos a ver quiénes van a ir. Porque uno no ama a los hijos solamente tirándoles un plato de comida. Uno demuestra amor a sus hijos cuando uno ora por ellos. Pide y clama y se humilla a Dios por la vida de nuestros hijos.
Estamos viendo la generación de padres cristianos más blanda, más floja, más despistada, más egocéntrica, más narcisista y más desobediente a Dios y su palabra. Nos tocó a nosotros ver esa generación de padres cristianos que están permitiendo que la iglesia muera. No hay legado, no hay herencia generacional. Esta es la mayor crisis que estamos viviendo hoy como iglesia. ¿Por qué Deuteronomio dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen? ¿Por qué para Dios es tan importante la influencia que tú tienes, no solamente ahora con tus hijos, sino que lo que tú hagas ahora y siembres ahora va a afectar hasta la tercera, cuarta, quinta generación cuando tú ya no estés? Wow, hermano, yo no sé. Y rápidamente, regálenme en 2 minutos. Según estudios científicos se ha demostrado que podemos influenciar en el presente hasta la 7ª generación en el futuro. Solamente lectura. A nivel biológico se llama epigenética. Podemos influenciar hasta la 2ª y 3ª generación y hay evidencia sólida de eso. Los estudios humanos y animales muestran que experiencias como el estrés extremo, el hambre, consumo de sustancias o traumas pueden dejar marcas genéticas. No cambian el ADN, pero sí encienden y apagan genes que se observan en hijos y en nietos. Tus malos hábitos en la alimentación y en otras áreas biológicas y físicas van a afectar a tus nietos. ¿Vas a cargar con eso? Tu falta de responsabilidad hoy creyendo, porque estamos viviendo una época de egocentrismo absoluto. Solamente yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. No nos damos cuenta que lo que hacemos hoy va a afectar ¿a quién? Y Dios nos va a hacer responsable de eso, hermano. Perdóneme, pero Dios nos va a hacer responsables. A nivel psicológico y de crianza, potencialmente dicen que es ilimitada las generaciones que podemos afectar. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Usted está entendiendo esto? Te le vas a tirar la vida a tus bisnietos. Simple. Potencial ilimitado. Aquí no hablamos de genes, sino de patrones aprendidos, estilos de apego, manejo de emociones, creencias sobre el dinero, conflictos, fe, educación. Un estilo de crianza, una herida no resuelta. Por el contrario, un modelo saludable puede repetirse en cadena. Padres, hijos, nietos, bisnietos. La responsabilidad que tú tienes de sanar tus heridas van a afectar a tus hijos. Los hijos repiten el patrón tóxico que nosotros le heredemos. Ningún padre puede decir, ay no, yo soy así. Ay, no. Mis hijos que hagan, yo ya me quedé así. No. Los hijos están siendo alimentados por los patrones que tú no quieres sanar, por las heridas. Tú estás salpicando sangre sobre la vida de tus hijos. Con todas las heridas que no quieres sanar. Con todo lo tóxico del apego, de las peleas, de todo lo que viven como familia. Los hijos están, ¿qué? Absorbiendo eso. Y los estás tirando a una vida donde probablemente en psicología se llama repetir el ciclo. Y le aseguro que muchos de los que estamos aquí estuvimos repitiendo el ciclo hasta que decidimos, ¿qué? Romperlo. Termino. A nivel social y cultural, decenas de generaciones, educación, emprendimiento, migrar, fundar instituciones, cambiar hábitos, comunidad, valores pueden crear efectos en cascada que duran siglos. Y dejemos esto para dentro de un mes, que nos volvamos a reunir en servicio de familia. Hermanos, esto es muy importante y espero que usted también lo haya entendido así. Nosotros tenemos la responsabilidad de entregar el legado. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Y si no lo estás haciendo,
¿Estás trayendo a tus hijos con fidelidad para que la iglesia lo haga? Al menos para que otros lo hagan por ti. ¿O es más importante dejarlos en la casa estudiando? Para este mundo que va a acabar. Y no los llevas a la iglesia para que haya una imprenta de parte de Dios en su corazón y en su espíritu. Ahora, ellos pueden decidir. Si están bajo tu techo, pueden. No, cuando se paguen su propia comida y su propio techo, podrán decidir no ir a la iglesia. Pero mientras mis hijas vivan en mi casa, van a adorar al Dios que yo adoro. Y voy a buscar todas las oportunidades para que Dios les impacte su alma. Porque esa es mi responsabilidad. No es la opinión del pastor, hermanos. No se vaya con eso. No se deje engañar. Es la responsabilidad que tenemos de entregar el legado. Claro, usted se muere y los demás que se jodan, ¿cierto? No, que el evangelio, que la iglesia, no. Tengo muchísimo trabajo. Ya no me alcanzan los días. Llevo 2 semanas estallado por toda la estructura ministerial, todos los cambios que van a haber en la iglesia. Y ahora dizque liderando los jóvenes de las iglesias bautistas para ver qué hacemos. No tengo tiempo para eso. ¿Qué es lo único que me lleva a cumplir con esa misión que Dios me ha dado? Hermanos, en 20 años yo no quiero mirar atrás. ¿Y cómo le voy a mirar la cara a Dios cuando no hice nada para que una nueva generación se levante con la bandera de Cristo? Porque yo tengo fecha de caducidad. Hermano, usted también. Dentro de muy poco ya no vamos a estar. ¿Quiénes se van a enfrentar a Satanás? ¿Quiénes van a enseñar el evangelio a los niños? A la generación que viene. ¿Quién? Cuando ya no estemos. ¿Quién? Póngase de pie, vamos a orar. Jóvenes, ay, que un hijo, mucha responsabilidad. Jóvenes, a tener hijos. Amén. Eso, hermana, muy bien. Eso sí, pilas con quién, ¿no? Pilas. A tener hijos. Y si quieren, y si Dios me da vida, se los crío espiritualmente otra vez. Si se la van a pasar como estos que la pasan es viviendo para el mundo, no, mentira. Yo se los crío. Aquí está Viviana. Viviana me llegó de 15 años a la iglesia, cuando era pastor de jóvenes. No solamente me dediqué a enseñarle la palabra, sino que ahora se la estoy enseñando a sus hijos. Y si tienes hijos, se la voy a enseñar a tus hijos. Porque yo no voy a mirarle la cara a Dios y decirle, no, Señor, no tenía tiempo. Tenía que comprar remesa. No, Señor. No, tenía que armar empresas. Yo no voy a mirar a Dios a la cara y decirle eso. Y eso no es mi responsabilidad. ¿Es responsabilidad de quién? De todos. Papá, mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cierre sus ojos. Y yo le invito para que ahí en su oración, yo le invito para que usted piense en esa pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás, mamá? Si Dios quiere cumplir su plan en este mundo a través
a través de nosotros, lo va a seguir cumpliendo a través de tus hijos. La comida, el techo, el estudio, Dios se encargará de eso. Mientras en tu corazón engendres hijos para servir a los propósitos de Dios. Porque un día no vas a estar. Un día te vas a ir, un día te van a enterrar. Y el legado quedará con tus hijos. Porque necesitamos más soldados. Ibre Kids, actívate, Conexión Impacto es la incubadora de Dios para el futuro del Evangelio. Hermano, por favor, ayúdenos. Nosotros no nos vamos a robar el dinero. Sostengan la iglesia para que podamos trabajar en el corazón del futuro de la iglesia cuando ya no estemos, hermanos. Le aseguro que esa es la misión que Dios nos ha dado. Sembrar el Evangelio para que la iglesia no muera. Hermano, perdóneme, ahí en su oración, con sus ojitos cerrados, es muy triste darse cuenta cuántas iglesias se están muriendo hoy, hermanos. Cuántas iglesias se envejecieron y no entregaron la bandera. ¡Qué dolor! Solamente le pido, hermano, ayúdenos a que esto no nos pase. Ayúdenos con su oración. Ayúdenos. Si Dios abrió tus ojos espirituales es porque te quiere usar. Tus hijos son tus discípulos. No les enseñes que este mundo es más importante. No les enseñes que vivir para este mundo es lo que vale la pena. ¿Hay algo que le quieras decir al Señor en esta hora? ¿Dónde estás? Papá, mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? Señor, ayúdanos a comprender la responsabilidad que tenemos todos, la responsabilidad que tuvieron nuestras generaciones anteriores. Sin el trabajo de ellos no estaríamos hoy aquí nosotros, Señor. Sin el trabajo de padres anegados en la fe, no estaríamos aquí hoy, Señor. Sin las rodillas de nuestras abuelas, sin las rodillas de nuestras madres, que sembraron el Evangelio en nosotros, no estaríamos aquí. Y si no eres la segunda, tercera, cuarta generación de creyentes, y si tú eres la primera generación de creyentes, entonces garantiza en tu corazón que vas a trabajar para que el Evangelio no muera en tu legado, en tu familia, en tus nietos, en tus bisnietos. No negocies la fe en tu casa. No la vendas. Padre, perdónanos. Perdónanos. Yo también te pido perdón, Señor. Perdónanos.
Pero tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día. Y hoy nos entregas una nueva hoja en blanco, Señor. Hoy nos perdonas y olvidas y nos desafías, Señor, a empezar a construir la fe que no hemos construido, a continuar luchando con la fe que hemos empezado a construir. Pero ayúdanos a entender, Señor, la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, con nuestros jóvenes que tampoco tuvieron padres que les heredaran la fe y ahora nos tienen a nosotros, Señor. Oh, Señor, por favor, Dios, haznos conscientes de que un día ya no vamos a estar y que la única manera que nuestros hijos van a ser felices es con Cristo en su corazón. Por favor, Señor, que la Ibre y los padres de la Ibre, Señor, sean padres responsables del Evangelio y de la fe que nos has entregado, Señor. Que podamos pasar la bandera a la siguiente generación para que tu palabra continúe, Señor, transformando. Que la bendición del Padre cobije cada una de nuestras vidas y familias. Que las alas del Omnipotente rodeen cada uno de mis hermanos, hijitos, amados de esta iglesia, Señor. Que tu provisión, tu protección, tu guía y tu bendición acompañe cada una de las familias, jóvenes, niños de esta iglesia y de cualquier iglesia en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.